Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de nuestro ciclo Prevención TV, nuestra 11ª temporada en el aire. Y vamos a continuar con los temas que veníamos hablando en los últimos programas acerca de nuevos factores de riesgo. Nos quedaron pendientes algunas cosas sobre el tema obesidad, los nuevos tratamientos, así que luego de un breve corte con Javier, si es que la voz y el estado físico se lo permiten, vamos a darle inicio al programa. La gripe. La gripe. La gripe, fundamentalmente la gripe. Bueno, tal cual lo planteado por Fernando en el primer bloque, hoy vamos a completar con el tratamiento de la obesidad. Hay nuevas terapias, tanto para la obesidad como para la diabetes, inclusive fármacos nuevos, ya aprobados, que tienen un respaldo científico en cuanto a estudios que avalan su uso con seguridad y con tranquilidad. Así que Fernando ha estudiado el tema en profundidad, así que nos va a ilustrar sobre estas nuevas terapias, tanto para obesidad como para la diabetes, a través de un nuevo producto. Bueno, en realidad, antes de arrancar, les quiero recordar 2 o 3 cosas que hemos hablado de obesidad que me parecen claves. Primero les recuerdo aquel estudio de las mujeres norteamericanas que promediaban los 100 kilos, cuánto era el peso ideal que tenían que bajar, y que todas ellas consideraban inaceptable, piensen que pesaban 100 kilos, bajar unos 18 kilos, soñaban con bajar 40. O sea, cuando uno va a tratar obesidad, lo primero que hay que hacer es tener una meta realista. ¿Hasta dónde puedo? ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? ¿En cuánto tiempo? Y sobre todo, ¿qué chance tengo de no recaer? Como les decía en el programa anterior, piensen que eso puede valer hasta para una cirugía bariátrica, que es algo mucho más complejo que tomar una pastilla. La bariátrica en general hace perder mucho peso rápidamente, el hambre vuelve unos 5 años después, dependiendo de la técnica operatoria que uno haya usado, pero si uno no tuvo una línea de conducta, aquí esto es válido para cualquier tratamiento, la línea de conducta es, más allá de lo que tome o haga, hay una dieta y un patrón de ejercicios que hay que ejecutar. Sin eso no hay nada que funcione. No hay nada milagroso ni mágico. Entonces, esto que acaba de decir Fernando es fundamental. Tener en cuenta el objetivo de descenso, un objetivo real, concreto, y el mantenimiento en el tiempo. Que es lo más difícil. Claro, es lo más difícil, pero hay que hacer una etapa de estabilización en determinado kilaje y después reintentar un nuevo descenso de peso. Sí, no querer hacerlo todo de golpe, porque todos esos kilos que se bajan de golpe se engordan de golpe. Sí, completando el tema de la bariátrica, piensen que unos 10 o 12 años después de la bariátrica no es raro que el paciente haya recuperado buena parte de aquel kilaje que perdió. Tiene un ejemplo famoso, ya no está con nosotros, pero se acuerdan todos de Diego Armando Maradona. Sí, obvio. Diego se fue a hacer esa cirugía a Colombia y el final, cuando uno veía el final de él, claramente había un sobrepeso que no se condecía con lo que él había hecho previamente. Entonces, esa es una primera etapa, como decía recién Javier. Me tengo que plantear un descenso de peso realista, que lo pueda mantener en el tiempo, que no me traiga algún grado de deterioro físico. Eso es fundamental. No soñar, ser realista. Segundo punto. Todo descenso es bienvenido. Sirve siempre. Siempre sirve. Pero plantearse metas reales, concretas, realizables. Javier termina de decir algo que es muy cierto. Bajando 10 kilos solamente, uno puede cambiar la categoría de un hígado graso. O puede lograr que descienda la tensión arterial y necesitar, por ejemplo, menos medicamentos para controlarla. Y eso es un poco, de vuelta a lo que decíamos recién, una Eso es un avance enorme para el paciente. Es un salto. Más que un paso, un salto de calidad en su calidad de vida. El punto siguiente que hay que considerar es ninguna de las medicaciones de las que hablamos está aprobada en mujeres embarazadas. Es decir, si usted es mujer y pretende quedar embarazada, olvídese de esto. ¿Sí? Si en cambio usted va a decir, bueno, no hay intención de un embarazo por ahora, ¿qué tengo que hacer? Usted no tiene la intención, pero puede haber accidentes. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Como se hace en los estudios científicos, doble barrera. ¿Qué es doble barrera? La mujer se cuida
DIU, anticonceptivos orales, y el hombre, la pareja también. El hombre no toma anticonceptivos, pero se coloca preservativos. El punto es, ¿y esto de dónde sale? Esto sale de los estudios científicos. Ninguno de los estudios científicos que se han hecho con esta medicación la ha probado en mujeres embarazadas. No es ético. Entonces no forman parte de la población que se estudia. Se considera que un embarazo en uno de estos protocolos de investigación es un accidente, y ahí hay la obligación de seguir a fondo, no solo a la embarazada, sino a la criatura que viene, para saber si tiene malformaciones, si fuera de las malformaciones tiene algún deterioro cognitivo. Entonces es toda una situación muy compleja. El único punto en investigación donde uno puede evaluar embarazos es en la primera etapa de todas. ¿Cuál es? Experimentación animal. No es que uno va a buscar un embarazo en un animal, pero si se da embarazo en los animales, uno evalúa ahí si el embarazo llegó a término, si hubo partos prematuros, si el producto de esa gestación nació con poco peso, si nació con alguna malformación. Variables hay muchas, pero los animales a su vez son todos distintos, no se prueba en un solo animal. Y por ejemplo, una rata, un conejo y un mono pueden tener respuestas distintas. Entonces, como nada de esto se ha probado en mujeres embarazadas, tampoco se aconseja su uso. Es decir, si alguien planea quedar embarazada, todo esto queda de lado. Y si una mujer estuvo embarazada, fue mamá y quiere empezar un tratamiento de estos, tiene que saber que no puede haber lactancia. ¿Está? Porque tampoco sabemos si esto puede excretarse a través de la leche y traer alguna consecuencia adicional. ¿Hay más puntos? Sí, hay otro punto del que hablamos en el programa pasado. Ese otro punto que tiene mucha importancia es que siempre tiene que saber el médico tratante, el médico a cargo, qué otra medicación o no medicación está tomando usted. ¿Por qué no medicación? Porque mucha gente hace fitoterapia, hace tratamientos con hierbas, y hay hierbas que pueden interferir en sus niveles de glucemia, pueden interferir incluso con el mismo efecto de la medicación que uno va a usar. Pueden incluso transformarse en algo tóxico. Entonces es enteramente necesario que su médico sepa si usted está recibiendo una medicación homeopática que contiene, si no está recibiendo una medicación homeopática pero es fitoterapia que contiene, si está haciendo algún otro tipo de régimen que no corresponda o que torne esto en algo peligroso. Porque cuando uno entra dentro de estas medicaciones, cuidado con las etapas de ayuno, por ejemplo. Y el homeopático vamos a tener serios problemas en realmente conocer qué es lo que está ingiriendo el paciente. Porque si esa medicación homeopática tiene hormona tiroidea o tiene diurético, podemos, por más que no tengamos la voluntad de que esto ocurra, podemos tener algún problema. La otra cosa, si tomamos fármacos, por la razón que sea, también hay que contarlo. Porque algunos de estos fármacos pueden interactuar con las pastillas, pueden tener efectos indeseables porque ese fármaco puede sobreactuar o puede dejar de actuar, como el caso de algunos anticoagulantes, o pueden interferir directamente con el metabolismo, es decir, con la, digamos, la degradación del fármaco que usemos dentro del cuerpo, pueden interferir con esto y traernos algún problema. Entonces, fundamental que cuando usted se sienta delante de su médico, primero, doctor, ¿cuánto piensa que puedo bajar de peso? ¿Cuál sería la meta realista? ¿Puedo tomar estas pastillas? ¿Es mejor usar un balón? El otro punto es, ¿va a quedar embarazada o no? Si es mujer. Si piensa quedar embarazada, olvídese de esto. Si no va a quedar embarazada, hay que seguir un tratamiento anticonceptivo altamente eficaz. Y para el final, decirle sin más trabas al médico, mire, lo que yo pretendo es bajar de peso, pero estoy tomando tal y tal pastilla. Hubo una medicación de la que yo me olvidé de hablar en el programa pasado. Y esa medicación tiene décadas en el mercado. No se usa para bajar de peso, o no debería usarse. Es el único fármaco antidiabético que ha demostrado al día de hoy reducir la mortalidad. Estoy hablando de la metformina. La metformina puede inducir bajas de peso modestas, 4 o 5 kilos. No se utiliza para esto, pero puede hacerlo.
De cualquier manera, existe el paciente que toma metformina y no baja de peso. Y entonces, ¿no es un efecto universal? No, pero parece ser que la metformina tendría este efecto de reducción de peso siempre y cuando el paciente, volvemos a lo de siempre, haga actividad física. Es más fácil que la metformina se asocie en esto de bajar de peso a alguien que practica actividad física que a aquel que está quieto. Por supuesto, ahí queda la duda, ¿pero es realmente la metformina o es la actividad física? Difícil decirlo, pero... Yo tendría que apostar, diría que el agregado de la actividad física ayuda mucho. Lo que modificó claramente el perfil de la metformina. Exactamente. Correcto. Bueno, se nos fue el primer bloque recordando cosas que nos parecían importantes. En el bloque siguiente vamos a empezar a hablar, o terminaremos de hablar, de las drogas que no llegamos a hablar en el programa pasado. Bueno, volvemos del corte y vamos a empezar a hablar de las drogas nuevas que hay, de estas que nos han acercado todos los estudios de investigación últimamente. La mayoría, la gran mayoría, empiezan siendo medicaciones para tratar diabetes, diabetes 2, no diabetes 1. Ninguna de estas medicaciones reemplaza la insulina. Y a continuación, en general, se ha visto dentro de los estudios que hay un descenso muy importante del peso, un descenso ponderal interesante, razón por la cual las autoridades regulatorias norteamericanas, europeas, japonesas han conseguido el visto bueno para esta segunda opción terapéutica. Estas... O sea, estamos hablando de diabetes y de obesidad. Correcto. Hay una sola aprobada para diabetes que todavía no está aprobada para obesidad, que amenaza con llevarse todo, absolutamente todo, por delante. Amenaza. Habrá que ver cómo terminaremos. Las medicaciones de estas llegamos a esbozar algo con Javier en el programa anterior, cuando hablábamos de Orlistat. El Orlistat fue la primera, la pionera en este campo, 15 años atrás más o menos. Y que más tenía, también. Y más también. 30 años seguro. Pero que, digamos, tenía algunos inconvenientes que si bien que la hacían efectiva, pero al mismo tiempo desagradables. Uno tenía que observar sí o sí una dieta, porque si no observaba esa dieta, el recuerdo iba a ser imborrable. Entonces, fue necesario conseguir instancias superadoras. Imborrable en los calzoncillos. Y si te quedan manchas de aceite, una cosa, realmente el que lo pasó una vez, el que creyó que podía comer cualquier cosa, bueno, fue inolvidable. Se equivocó. Realmente. Se equivocó feo. Vienen después, en el tiempo, mucho más cerca, muchísimo más cerca, dos medicaciones emparentadas. Una se llama liraglutide, la otra se llama semaglutide. Estas medicaciones tienen una manera de actuar tal que ayudan, por un lado, al páncreas en su tarea de secretar insulina, y por otro lado, actúan a nivel intestinal y pancreático, generando una serie de sustancias que enlentecen de alguna forma el andar de estos órganos y transmiten, por lo tanto, una sensación de saciedad. El cerebro recibe esa sensación de saciedad y de esta forma es como que el paciente opta ya por no comer. O reduce francamente la ingesta. O reduce francamente la ingesta. Alguna de estas, la primera, el liraglutide, existía la posibilidad de utilizarla en obesidad infantil. El semaglutide no está a su vez probado en chicos, por lo tanto esa es una opción que hoy por hoy no cuenta. Ambas tienen la posibilidad, ambas son hipoglucemiantes orales y, como les decía hace un rato,
ninguna de las dos reemplaza la insulina. Si usted tiene una diabetes insulina dependiente, olvídese de que esto puede reemplazar la insulina. ¿Qué pasa si la diabetes es de tipo 2? ¿Puede reemplazar a la metformina? La metformina, como les decía al principio, es la única medicación hipoglucemiante oral que ha probado poder prolongar la sobrevida. Entonces, de entrada no es aconsejable reemplazarla por otra cosa, salvo que no se pueda tomar metformina por alguna razón. Si no se puede tomar metformina, bueno, en esa instancia... Sobre todo efectos adversos, ¿no? Claro, estaba hablando de esto. Estoy hablando de esto. Diarrea inmanejable, con las formulaciones nuevas, toxicidad por otra razón, condiciones dentro de la misma diabetes que no la hagan... no es tan inocente como parece. Como parece. Entonces, ahí sí, el semaglutid, el liraglutid, tanto como otras pastillas... tienen su lugar. Tienen su lugar. Correcto, tal como lo dijo Javier. En el caso, puntualmente hay que tener un cuidado en esto con el semaglutide. Si el paciente tiene algún grado de compromiso oftálmico por la diabetes y recibe algo de insulina como parte, no insulino dependiente, sino insulino requiriente, agregado a una metformina. Si el paciente tiene algún tipo de retinopatía o de oftalmopatía diabética, cuidado con esto, porque existe la posibilidad de que empeore incluso con semaglutide. Entonces, esas son las precauciones que hay que tener en cuanto al azúcar en general. Tener cuidado con no confundir con la insulina. Si es una diabetes tipo 1, el semaglutide no tiene nada que hacer. Si hay una retinopatía o una oftalmopatía diabética, hay que manejarse con precaución, pero por supuesto esto no es su resorte, es resorte del médico diabetólogo, del clínico que esté a cargo, o del nutricionista que esté a cargo suyo. Y por supuesto, muy atento al tema de las hipoglucemias. Ahí hay que comer lo que a uno le mandan comer, hay que hacer el régimen de ejercicio que uno tiene que hacer y no caer en excesos, en el sentido de no hacer las cosas como se deben. Pero el semaglutide tuvo un propagandista increíble. Hubo alguien que no es visitador médico, no es médico, no lo propuso en ningún congreso científico y que le dio fama mundial. Ese hombre podría formar un equipo de fútbol en el que podría comprar tranquilamente el pase de Kylian Mbappé, el de Lionel Messi y el de Cristiano Ronaldo. ¿Quién fue el tipo que le dio fama al semaglutide y dijo, yo tomo semaglutide? Te puse en un problema. No, me mataste ahí, Te puse en un problema. Ahí me mataste. Bueno, vamos a hacerlo mejor. Empresa dedicada a vuelos espaciales que colabora con la NASA. Ya si te tiro el último y no me lo contestás, compro Twitter. Está bien. Elon Musk. Elon Musk. Elon Musk nada menos, y ustedes dicen, bueno, Elon Musk en la Argentina por Twitter ahí... por un tiempito, ya Sí. para hacer una X y Twitter. Sí, ya no es más pajarito. Ya Pero no es más el por ahí pajarito. uno no lo tiene a Elon Musk como un referente en la Argentina, pero piensen que en el hemisferio norte, así como un expresidente norteamericano en la época del COVID invitaba a sus gobernados a inyectarse una mezcla de lavandina, cloro y no sé qué otro antiséptico, y mucha gente le creyó porque era el presidente. Imagínense que Elon Musk es una palabra escuchada, respetada, y que de alguna manera, si alguien como él dice, tomo esto, mucha gente seguramente, lo va a acompañar. ¿Cuánto puedo esperar perder de peso? Algo más. El semaglutide viene tanto en vía oral como vía inyectable. Pero lo que yo puedo esperar en cuanto a tiempos, ¿en qué tiempo me puedo dar tranquilidad en cuanto a una diabetes y en cuánto tiempo en cuanto a perder peso? Porque uno empieza con una dosis, estamos hablando de azúcar, a las 4 semanas su médico la va a incrementar lentamente, 4 semanas después vuelve a incrementar y va chequeando sus resultados. ¿Y si quiero bajar de peso? No, si quiere bajar de peso nadie va a tomar alguna determinación antes de 3 meses. ¿Estamos? Controlar el azúcar es una cosa, controlar el peso es otra muy distinta, ¿sí? Cuando uno usa estas medicaciones. ¿Cuánto se puede esperar bajar? Depende de qué se trate, uno puede esperar bajar 7, 8, 12, 15 kilos. Esto hablando de estas medicaciones que uno tiene hoy en el mercado. La otra medicación de la que les hablaba, que es de un laboratorio internacional también, que está aprobada en Norteamérica para diabetes, pero todavía no para bajar de peso,
Con esa medicación usted puede bajar en términos de un año un 25% de su peso, que promediando son unos 22-23 kilos. Con lo cual, realmente el impacto es un descenso importante. Muy importante. Pero como todo, todas estas pastillas tienen sus pros y tienen sus contras. Hay pacientes para que directamente no está recomendado ninguno, porque así como hablábamos, puede pasar tal cosa, puede pasar tal otra. Si uno tiene algún componente alérgico a este tipo de pastillas, a productos relacionados o alguno de los recipientes, por supuesto no puede recibir nada de nada. Pero de vuelta está en el médico a cargo de su tratamiento el que lo haga o no lo haga. Por eso no es una receta inmediata, es una receta que tiene que tener una elaboración previa. Exactamente, y tiene que contar con el aval total del profesional actuante, y uno como paciente no debe olvidarse de nada de lo que está tomando para comunicarlo, para ver si es compatible con la medicación que uno pretende darle al paciente, ¿no? Si el semaglutida es inyectable, en general es una aplicación subcutánea, no es ni músculo ni vena, subcutánea por semana. Si es vía oral, es todos los días, 30 minutos antes, el estómago vacío, 30-40 minutos antes de comer algo. ¿Por qué les decía estas cosas raras? Esa medicación nueva, que tan buen descenso de peso produce, tiene por ejemplo una contra muy rara. Puede producir tumores en la tiroides, incluido cáncer. Y no es factible indicarla si alguien tiene en la familia justamente historias de cánceres en la tiroides o historias de cánceres en cualquier glándula. Entonces, todo este tipo de pastillas, que les repito, no es la que tenemos hoy en el mercado, no es ni liraglutida ni semaglutida, es lo que se viene. Se va achicando el mercado. Se va achicando de alguna manera la cantidad de gente a la que hay que darle. Es decir, son todas muy efectivas, todas nos sirven para tratar azúcar, todas nos sirven para bajar de peso, pero el enfoque tiene que ser lo más racional posible, balanceando entre los riesgos de una, los beneficios de la otra y la propia proyección que uno quiera tener de esto, ¿no? Tiene que estar en el paciente adecuado. Correcto. Y con un gran control de lo que el paciente está tomando referindo a su diabetes o a su descenso de peso, si estuviera tomando alguna medicación. Piensen que todas estas pastillas de alguna manera están hace tan poco tiempo en el mercado. Por ejemplo, el semaglutide aprobado para diabetes del 2021, aprobado para descensos ponderales 2022. Entonces la pregunta es, ¿ya se sabe todo? No. Pueden aparecer cosas nuevas todavía. Existe algo que se llama farmacovigilancia. Entonces, tanto usted como su médico, si empieza a sentir alguna cosa extraña, rara, en general la reporta y se investiga. ¿Qué pueden producir estas pastillas? Hay un clásico en esto, que es que todas producen náuseas, vómitos, diarrea, como los efectos secundarios más habituales. Hay que tener también cuidado con los dolores abdominales, porque un paciente de cada 100 puede desarrollar un cuadro sumamente desagradable que se llama pancreatitis, dolor en el abdomen, altura del estómago, se corre la espalda y mucho vómito. Y ese es un cuadro que puede terminar en terapia intensiva. Entonces, bueno. Es un cuadro de muchísima gravedad. Entonces, si bien es un cuadro raro, no se lo puede ignorar. Entonces, y es tan grave el cuadro que implica que tengamos que terminar el programa ahora, porque si no nos van a sacar del aire. Así que breve corte y cerramos el programa. Bueno, llegamos así al final del programa de hoy. En realidad la buena noticia es que existe medicación para bajar de peso y para que todos aquellos que lo necesiten son medicaciones realmente efectivas. Pero, lo de siempre, son todas cosas nuevas, y supervisados, su médico de cabecera. Esto no es, mira, probé la pastilla que está tomando mi tía porque a ella le fue bien. No. Lo que le sirve a un paciente acá puede no servirle o estar directamente contraindicado en otro. Entonces, está bien que lo hagan si es necesario, perfectamente, pero bajo supervisión médica especializada y estricta. Bueno, sin nada más que decir, los esperamos en una nueva emisión dentro de 7 días. Hasta entonces.